Hola chicos, muy buenas tardes. Espero que le estén pasando muy bien en este lunes, un poquito nublado, con un poquito de frío, pero bueno, con el gusto de saludarlos. Esperemos no tener contratiempos en la grabación o que mi cámara se quede estática, quede ahí con una cara chistosa. Si es así, pues bueno, ya les sacaré una sonrisa. Bien, chavos. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra primer clase de geografía. Nosotros vamos a tener actividades los días lunes, que yo se las voy a enviar por medio de este video, como lo habíamos mencionado, una clase virtual, acompañada de unas diapositivas que tengo aquí a mi lado izquierdo y que yo se las enviaré también vía WhatsApp para su análisis y que cualquier duda pues quedo pendiente de ustedes. Les comentaba que vamos a manejar un horario, sin embargo por ahí todavía no logramos acomodar las asignaturas. Y pues bueno, mientras esto suceda o no suceda, pues yo les voy a estar enviando las actividades los días lunes. Yo les había comentado en la primera reunión que iban a ser 2 días. Sin embargo, ya no va a ser así. Solo vamos a tener actividad un día y yo voy a mandar los ejercicios de trabajo. ¿Vale? Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra clase. Voy a ir pasando aquí en la pantalla las diapositivas. Y te repito, no te preocupes si es que no se llegan a ver muy bien, ya que yo te las voy a hacer llegar. Tenemos primero por aquí lo que es la exploración de examen de diagnóstico, que fue lo que se te aplicó la semana anterior. Lo dividí en 4 puntos importantes, que es donde más hubo fallas dentro de tu grupo. Y pues bueno, la primera parte fue los componentes de estudio de la geografía, que de hecho ese es el primer tema que vamos a tocar en esta clase. Por ahí no supieron distinguir entre los componentes de estudio, que es el natural, el social, el político, el cultural y económico. Entonces ahí hubo bastantes fallas. El segundo tema donde también se tuvo fallas y no se preocupen, la gran mayoría de mis grupos de geografía es donde tienen estas fallas en estos 2 puntos, que son los tipos de mapas temáticos y los croquis. ¿Qué son estos tipos de mapas? ¿Para qué sirven? ¿Qué utilidad les damos? Etcétera. ¿Vale? El tercer punto fue la latitud y la longitud, ¿sí? Es decir, donde vemos nuestras coordenadas geográficas, donde analizamos todo lo que son las latitudes, los paralelos, los meridianos, el 0 grados Ecuador, el 0 grados Greenwich, ¿sí? Y que obviamente esto nos sirve pues incluso para los usos horarios. Pero bueno, no se preocupen, vamos a entrar ya en tema en próximos días sobre eso. Pero ahí es donde estuvieron también bastante elevadas las respuestas incorrectas. Y el último punto, que también es ocupante, nunca me gusta utilizar la palabra preocupante, sino ocupante, ¿no? Hay que ocuparse de eso. Es los tipos de riesgos y vulnerabilidad. No sabemos por ahí distinguir qué tipos de riesgos son los que existen y qué es la vulnerabilidad en la sociedad. Y esto, pues bueno, les repito, es ocupante porque pues nosotros vivimos en un estado que es sísmico, y les, vamos, en un riesgo natural mayor. Entonces, es bueno saberlo y no porque pues, nos vayamos a dedicar a la protección civil o a ser paramédicos, ¿no? Sino tenemos que saberlo por cultura general y obviamente por la situación de que puede salvar nuestra vida. Entonces, es muy importante saberlo. A grandes rasgos, esto fue lo que yo pude detectar en esta exploración de su examen de diagnóstico. Sí quiero ser muy claro, de primer grado grupo C, creí que iba a tener también mayor participación, sin embargo no fue así. Primero A y primero B, digo, la materia es distinta, es historia, pero tuvimos una participación aproximada de 30 a 33 alumnos por grupo. Con ustedes nos quedamos solo con 29 alumnos, entonces nos faltó bastante y hablamos de una lista de 47 alumnos aproximadamente. Pero bueno, yo tengo fe y tengo la esperanza que en próximos días, pues ustedes se vayan incorporando, ¿no? A nuestras clases y a nuestro grupo de WhatsApp. Pues bien, vamos a entrar ya en materia, lo que nos atañe, lo que es nuestro primer trimestre. Cada vez que nosotros iniciamos una secuencia didáctica, si tú ya observaste, tu libro viene dividido por trimestres y por secuencias didácticas. Cada vez que nosotros iniciamos una secuencia didáctica, pues vamos a tener un aprendizaje esperado. ¿Y qué es un aprendizaje esperado? Bueno, su nombre lo dice, ¿a dónde queremos llegar? ¿Sí? Con este tema, ¿qué es lo que tú tienes que aprender o qué tienes que reforzar y sacarle mayor jugo? Entonces, tenemos el primer trimestre, aprendizaje esperado. Explicarás relaciones
entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y características del espacio geográfico. ¿Ok? Entonces, este primer verbo que tenemos aquí, explicarás relaciones, es decir, ¿cómo voy a explicar las relaciones que existen entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo? Ah, caray, ¿y cómo es eso de que la sociedad, sí, tiene una relación con la naturaleza? ¿De qué manera? Solamente porque voy y a lo mejor siembro un árbol, solamente porque voy y se tala un árbol y eso me permite transformarlo y generar economía, o porque mi abuelito se dedica a la agricultura, siembra su maicito y generamos igual economía y alimentación. Entonces, a eso se refiere esta parte. ¿Cómo voy a explicar eso? ¿Sí? Si a ti te preguntan, a ver, explícame la relación que tienes tú como sociedad, tu familia como sociedad, ajá, con la naturaleza, y si tú tienes ese ejemplo que digas, ah, bueno, miren, mi abuelito se dedica a la siembra de maíz o a la siembra de haba o a la siembra de col y tiene una relación con la naturaleza, pero también una relación con la economía. ¿Por qué? Pues porque él sale a vender sus productos. Entonces estamos generando economía y eso lo trae a la casa y generamos mucho más situaciones, ¿no? El comprarnos, perdón, el comprarnos vestido, el comprarnos calzado, etcétera. Entonces, estamos moviendo la economía. Eso es lo que se espera aquí en este aprendizaje esperado. Explicar la relación entre sociedad y la naturaleza. ¿Y cómo vamos a arrancar esta primera secuencia? Tenemos una actividad número uno, que es la lectura de la página 18, Geografía y Crisis Ambiental. Ahí necesito que en tu libro de texto te metas a leer esta parte de Geografía y Crisis Ambiental. Permítame, déjenme ver si de pura casualidad puedo colocarlo, el libro, a ver si me permite. Ahí está, miren. Entonces, aquí lo tenemos ya, ¿no? Esa es la lectura que tú vas a realizar. Geografía y crisis ambiental. ¿Qué tiene que ver la geografía con una crisis ambiental? Maestro, pues yo no estoy estudiando biología con usted, ¿no? Pero pues bueno, van de la mano. Por ahí el profe Dani que les imparte biología, si mal no recuerdo, esto va de la mano. Todas nuestras materias van de la mano. Entonces, por eso es importante que nos adentremos al estudio de esta lectura. Ujú. Aquí te la pongo, está en la página número 18 de tu libro de texto. La vas a leer y con tu marcatextos de color amarillo o de cualquier otro color que tengas, pero que sea marcatextos como lo vimos en la primera reunión, vas a leer y me vas a subrayar las palabras, ¿sí? Las palabras que más llamen tu atención, ¿ok? Para que después en nuestra clase en línea, vía Zoom que tengamos, podamos comentarla y ya sepamos de qué estamos hablando y no salgamos ese día con que el día viernes que la tenemos, con que pues no sé ni de qué habla el profesor, ¿no? O no leí esa lectura. Entonces, esa es la lectura que vamos a leer, ¿sí? Ya que hayamos leído esta lectura de geografía y crisis ambiental, pues nosotros nos vamos a ir rápidamente al siguiente tema. Entonces, ¿cuál es ese siguiente tema? Bien, aquí yo tengo el libro en PDF, por ahí yo se los mandé. Pues bueno, es relaciones entre sociedad y naturaleza en el espacio geográfico, ¿correcto? Aquí, ¿qué es lo que vamos a realizar? Sí, bueno, aquí dice rápidamente este texto. En primaria, identificaste las características y los componentes del espacio geográfico. Ahora, en secundaria, lograrás explicar, fíjense, nuevamente la palabra, el verbo explicar. Lograrás explicar relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo, a partir de las características, y ojo, porque eso te estuvieron mal en el examen de diagnóstico, los componentes y los componentes del espacio geográfico. Entonces, a partir de características y de los componentes del espacio geográfico, tenemos que generar esa área de oportunidad, ¿sí? Para poder explicar cómo es esa relación entre la sociedad y la naturaleza, ¿vale? Entonces, viene después aquí esta parte, ¿no? Donde dice, el espacio geográfico es el espacio habitado donde llevamos a cabo nuestras actividades, producto de las numerosas relaciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza. Así de simple te lo voy a poner.
Si se te pregunta, oye, ¿qué es el espacio geográfico? Ah, pues es el lugar en donde habitamos, en donde llevo mis actividades, en donde voy, estudio, o donde va mi abuelito a vender, o donde mis papás venden a lo mejor, o donde mi papá trabaja en una fábrica, o se desenvuelve en un oficio, o se desenvuelve, no lo sé, en lo que haga. Eso es el espacio geográfico. El hecho y en el lugar donde tú vives, ese es el espacio geográfico. ¿Ah? Bien, continuamos. ¿Qué es lo que vas a realizar? Aquí viene la actividad 2. Viene esta imagen por acá, que está en tu libro. Estamos hablando que es la página 20, ¿sí? Y me voy a regresar a mis diapositivas. ¿Va? Nada más que me las lea nuevamente. Y parece que andan por acá atrás. Muy bien, aquí está. Aquí están. Perfecto. Bien. Estamos aquí entonces en nuestras diapositivas. Una disculpa, apenas también lo voy agarrando a esto, pero pues poco a poco vamos aprendiendo todos. Entonces, déjenme checar. Muy bien. Tenemos entonces la secuencia didáctica 1. Aquí me vas a realizar la actividad número 2 de la página 20. Vas a observar la fotografía y vas a responder las preguntas en tu libro. ¿Sale? Maestro, ¿qué sucede? Yo no tengo libro. Ok, me vas a responder las preguntas en tu cuaderno. ¿Sí? Te mandé por ahí el PDF del libro, el libro en electrónico, así como yo lo tengo ahorita. Vas a poder ver las preguntas, vas a poder ver la fotografía que se presenta y las vas a sacar y las vas a colocar en tu cuaderno. Aquí te lo coloco. En caso de no contar con tu libro, pasarlas a su cuaderno. ¿Ok? Maestro, ¿cómo se contestan las preguntas? Ah, bueno, paso la pregunta con bolígrafo y la respondo con lápiz. ¿Sí? Si tengo mi libro de texto, respondo con lápiz. Nada de que con lapicero y me equivoqué y leto corrector y después la presentación, chavos, pues deja mucho que desear. Entonces, esas se van a responder con lápiz. ¿Ok? Bien. Ya que tengas esas preguntas con su respuesta, pasamos a la página 21, que son los componentes del espacio geográfico. Y aquí nos menciona claramente, los componentes del espacio geográfico se clasifican en 5 grandes grupos. Tenemos el primero, que son los componentes naturales, ¿sí? En donde, pues, su nombre lo dice, se relacionan con elementos de la naturaleza. En este claro ejemplo tenemos el relieve, tenemos lo que es el clima, el suelo, la vegetación y el agua. Nosotros, conforme vayamos avanzando en nuestro libro, o si tú ya te dedicaste a darle una revisada a tu libro de texto, podrás observar que nuestros bloques o nuestras secuencias didácticas se van a ir dividiendo y tocando los componentes. Vamos a llegar a un punto en donde vamos a tener que ver el relieve, ¿sí? Cómo está conformado nuestro planeta Tierra, qué son los volcanes, qué son los sismos, qué son las placas tectónicas, por decirte algo del relieve. Por mencionarte algo del clima, pues bueno, los diferentes tipos de clima y la clasificación de Vladimir Köppen, ¿correcto? Por mencionar algo. Bien, entonces tenemos ahí los componentes naturales. Nos vamos enseguida con lo que es los componentes sociales. ¿Ok? Bien, los componentes sociales. Y aquí te coloco una imagen de muchísimas personas que se ve que están en una ciudad. Uh-huh, y tiene que ver con la población y sus características en términos de su composición, de su distribución, de su movilidad y de su dinámica social y económica, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad? ¿Cómo se comporta la sociedad? ¿Migran? ¿Hacia qué países migran? ¿Cuál es el país que tiene una mayor tasa de natalidad? ¿Cuál es el país o la ciudad que tiene una mayor tasa de mortalidad? ¿Cuáles son los países que tienen más personas ancianas o más personas jóvenes? Y vamos a analizar pirámides poblacionales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se tuvo un ejercicio en nuestro país hace unos meses, ¿no? Cuando antes de que empezara la pandemia o empezábamos con esta situación de la pandemia, que por ahí el personal de INEGI estuvo pasando a nuestras casas a censar, a saber cuántas personas vivimos en nuestra casa, a qué nos dedicamos.
Bueno, tiene que ver con este componente social. Entonces, no te estoy hablando de nada raro, ¿sale? Tiene que ver con algo que tú vives dentro de tu espacio geográfico. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Tenemos en tercer punto los componentes culturales, ¿sí? ¿Qué son estos componentes culturales? Yo coloco una imagen muy de nosotros, ¿no? Muy del 2 de noviembre. Entonces, tenemos aquí que son las expresiones cotidianas de los grupos humanos, como lenguas, creencias, costumbres, tradiciones y manifestaciones artísticas. Entonces, el espacio geográfico también está, ¿sí? Dentro de todo esto que es un componente cultural. ¿Por qué? Pues porque nosotros, las sociedades, manifestamos este componente cultural. Y un ejemplo claro es esto el Día de Muertos a nivel nacional, ¿eh? A nivel nacional. Vivamos en el Estado de México o vivamos en el Estado de Michoacán. Que lo celebramos de manera diferente, que la tradición es de manera diferente, bueno, eso es otra cosa, pero nos une una misma situación, esa misma cultura, a diferencia de que si nos vamos a lo mejor a Estados Unidos, que es la noche de Halloween, es muy distinta a lo que nosotros conmemoramos aquí, ¿vale? Bien, continuamos entonces, chicos. Perdón. Componentes económicos. Muy bien, ahí está. Los componentes económicos. Dice aquí, son aquellas actividades que abarcan la población relacionadas con la explotación directa de los recursos naturales. Un ejemplo claro, yo te lo coloco aquí, la agricultura, la minería, ¿estamos de acuerdo? El petróleo, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con explotar los recursos naturales para generar una economía. Ujú. Eso es parte del espacio geográfico y de uno de sus componentes que le llamamos el componente económico. Bien. Y nos vamos ahora con lo que es los componentes políticos, ¿correcto? Bien, los componentes políticos, ¿qué quiere decir aquí? Les coloco por ahí la imagen de la Cámara de Senadores. Maestro, vamos a hablar de política. No, precisamente, ¿sale, chavos? Dice aquí que se relaciona más con la forma en cómo se organizan las sociedades. Una sociedad, ¿sí? Está compuesta siempre por normas y leyes, por un territorio. Aquí ahorita yo te lo decía, el Estado de México. Al decir Estado de México, yo ya estoy hablando de un territorio. Ajá. Un territorio que se compone por normas, por leyes e incluso por una misma constitución, ¿sí? Soberana del Estado de México. Entonces, nos componemos por todo eso, por un gobernante, por una Cámara de Diputados local, ¿sí? Y a nivel federal, pues tenemos una Cámara de Diputados federal y una Cámara de Senadores. Entonces, las sociedades se tienen que regir también por un componente político, saber dónde están paradas, saber dónde es su territorio y ese territorio qué normas tiene. A grandes rasgos, estos son los componentes de los que se compone el espacio geográfico. Y repito, ¿qué es el espacio geográfico? El lugar donde vivimos, así de simple, el lugar donde llevamos a cabo nuestras actividades. Para no ahondar más, nos vamos a ir ahora sí a la actividad 3. Dice aquí, elaborado un organizador gráfico. Ya te lo explicaba yo en la primera reunión. El organizador gráfico tiene que ver con una imagen o varias imágenes que nos den la idea de los componentes que te acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces me tienes que poner todos los componentes que ahorita yo mencioné, que los tienes en tu libro, y me lo vas a ilustrar en un organizador gráfico, englobando todos en un organizador gráfico. No sé, se me ocurre ahorita, puedes colocar a lo mejor el planeta Tierra y los componentes, ¿no? Eso se me ocurre a mí, no quiero decir que eso lo vayas a hacer. Ustedes son muy creativos y sé que les va a surgir una idea mucho mejor. ¿Cuándo es la fecha de envío de las actividades 2 y 3? ¿Sale? 2 y 3. Ok, la actividad 1, recuerda, es la lectura. ¿Sí? Con la que abrimos la secuencia. De eso no me vas a mandar nada. Solamente te estoy solicitando las actividades 2 y 3, que son las preguntas de la fotografía y que es el organizador gráfico. Lo vas a enviar el día de mañana, martes 8 de septiembre, a más tardar a las 5 de la tarde, por medio de tu carpeta electrónica. Ahí me lo vas a subir, lo vas a hacer en tu cuaderno, le vas a tomar una foto con la fecha del día de hoy, por favor, con fecha, ¿sí? Si no viene fecha, no lo voy a aceptar. Entonces, con la fecha del día de hoy, le toma su fotito, que se vea bien, que se vea clara,
y lo subes a tu carpeta electrónica. Cualquier duda con la carpeta electrónica, sigo pendiente para hacerte llegar el link si es que aún no la tienes y puedas subir tus evidencias. Recuerda, en WhatsApp no vamos a recibir nada de imágenes. Todo es por medio de carpeta electrónica y tienes hasta el día de mañana a las 5 de la tarde. Pues bien, a grandes rasgos esta fue nuestra primera clase sobre el espacio geográfico y sus componentes. Me dio mucho gusto saludarlos por medio de este video. Nos vemos el viernes en nuestra clase en línea. Ya les estaré haciendo llegar la clave de Zoom, el ID, contraseña y el horario en que nos vamos a reunir. Me dio gusto saludarlos, chavos. Cuídense mucho y que tengan excelente tarde.